Tenemos dudas para terminar de cerrar estos temas sobre lo que es flexión simple, compuesta, opuesta simple, Oblicua. 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 Bien. Vamos a las piecitas estas. La solicitación de flexión es aquella básica que se mantiene siempre, esa definición, cuando hay fuerzas que tienden a actuar de modo que el eje longitudinal de una pieza tiende a curvarse, o sea, a adquirir una flecha, así o así, no sé si se ve. Sí, se ve, profe. Bien. Eso es flexión. En las situaciones reales de solicitaciones de piezas, la flexión, o lo que estamos analizando como flexión, suele venir, en muchos casos, acompañada con alguna otra de las solicitaciones simples, que son la solicitación axil y la tracción o compresión más la torsión. Entonces, eso hace que cuando se estudia flexión aparezcan distintos nombres. Cuando decimos flexión simple, es porque no hay solicitación axil ni tampoco torsión. Es decir, que hay flexión y nada más. Cuando además hay una solicitación axil de tracción o de compresión, entonces decimos flexión compuesta. Por ejemplo, una cuaderna de un buque está sometida a flexión compuesta, siempre. Porque por un lado, tiene flexión porque está sometida a la acción de la presión hidrostática que actúa del lado de afuera. Y eso tiende a curvar el casco para adentro. Como chapa, como panel, la presión hidrostática tiende a curvar entre los apoyos que tendría la cuaderna, que sería la cubierta de arriba y la cubierta de abajo, o la cubierta o una plataforma de máquinas, o una plataforma de bodega, o entre puente y el cielo del doble fondo, entre estructura firme y tiende a flexionar. Pero además tiene la carga axil, que es la transmisión de esfuerzos de las cubiertas que están por encima, es decir, lo que le transmiten los vaos. Entonces, una cuaderna siempre está sometida a flexión compuesta. Esos son los dos, digamos, puntos básicos: flexión simple o flexión compuesta. Otras denominaciones para la flexión son las siguientes. Puede ser flexión pura, lo que se llama flexión pura, o flexión y corte. ¿Cuándo aparece la flexión pura? La flexión pura aparece cuando el diagrama de momentos flexores es un diagrama constante, es decir, que no hay variación de momento. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay fuerzas de corte actuando. Que no hay fuerzas de corte. Ahí aparece Camila, que está escribiendo muy apurada. Bien.
¿Muy bien? Sí, sí. Por ejemplo, en una viga, por ejemplo, de un puente grúa de sala de máquinas, y estamos levantando con dos ganchos, estamos levantando una pieza de un pistón, por ejemplo. En ese tramo central del puente grúa aparecen cero de esfuerzo de corte. El esfuerzo de corte va de cada gancho hasta los apoyos en los laterales. Y en ese tramo central no hay esfuerzo de corte. Entonces decimos flexión pura. Es decir, porque en cualquier sección transversal, a ver, aunque este fuera el puente grúa, lo tenemos apoyado a los extremos. Y supongamos que a esta altura, por acá y por acá tenemos los ganchos. Entonces aquí vamos a tener la reacción de corte, de reacción de vínculo, acá vamos a tener la fuerza que tira para abajo uno de los ganchos, acá el otro, y acá la otra reacción de vínculo. Entonces, la reacción de vínculo me va a dar hacia adentro, hacia las secciones transversales que están por acá, en todo este tramo me van a estar dando un esfuerzo de corte, que es el valor de la reacción de vínculo, y por lo tanto un momento flexor que va variando linealmente. Y lo mismo en la otra punta, desde acá. Fuerza de corte y un momento. Pero entre los dos ganchos vamos a tener un momento constante, suponiendo que estén simétricos, ¿no? Es decir, que no estemos desplazados de crujía. Pero si está todo simétrico, entonces las reacciones son iguales. Y en ese caso tendríamos flexión pura en el centro. Y flexión pura quiere decir que la acción en un tramo o en toda la pieza, puede ser en toda la pieza, pero no es tan común, lo único que hay son pares actuando en los extremos. Es decir, no hay fuerzas de corte, un diagrama de corte nulo. Esa es la característica de la flexión pura. Cuando no es flexión pura y existen esfuerzos de corte, por ejemplo, volviendo al puente grúa, entre el primer gancho, entre un gancho y el apoyo de ese lado, en todas esas secciones transversales, hay corte. Entonces, el momento flexor, pues la imagen salta un poco, no es tan clara como el viernes. El momento flexor va variando de sección transversal a sección transversal. Y las secciones, por supuesto, las tensiones también. Entonces, ahí se recibe, según los autores, distintos nombres. Para algunos le dicen flexión transversal, como para sugerir la idea de que hay fuerzas transversales a la pieza que son las que determinan el esfuerzo de corte. Otros dicen directamente flexión y corte. ¿Hasta acá va bien? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Sí, todo bien. Lo otro que queda, pero no está dentro de nuestra materia, sería flexión y torsión, flexotorsión. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en árboles o ejes de transmisión largos, soportados más o menos pocos apoyos intermedios, y entonces en ese caso tenemos el par torsor que está transmitiendo la máquina hacia una resistencia, puede ser una bomba, puede ser la hélice, puede ser lo que sea, puede ser un ventilador. El tema es que yo estoy viendo lo que me gusta en YouTube.
Y además tenemos flexión por el peso propio del eje. Aunque no haya fuerzas transversales, actuando normalmente no las hay, pero por lo menos sabemos que tenemos el peso propio. Y eso da flexotorsión, que es un caso que se estudia mucho en mecánica porque hay muchos problemas que dan finalmente esa configuración, esa solicitación. Y por supuesto, para los ingenieros navales, los arquitectos navales, la viga buque, es moviéndose en el mar, que está sometida a flexión y además también a torsión. Fíjense que siempre estamos hablando de flexión, todo esto. Lo único que hacemos es profundizar un poquito en definir mejor cuando hay otras características asociadas a esa solicitación de flexión. Es decir, compuesta cuando hay axil, flexión y corte cuando hay esfuerzos de corte, y como un caso particular, cuando no hay esfuerzo de corte, flexión pura. El otro problema espinoso que surge, porque ahora interviene cómo está ubicada la pieza, es decir, las secciones transversales, qué forma tienen, cómo están ubicadas, que es el tema de flexión recta o flexión oblicua, que es lo que genera algunos, al que está estudiando, algunos problemas de terrores. ¿Por qué? Porque lo que vimos hasta ahora, lo único que aparecía era o hay flexión, pero eso es independiente, todo lo que estoy diciendo es independiente de qué forma tiene la sección. Si la sección de la viga es cuadrada, es redonda, hueca o maciza. Si es una sección rectangular, como una viga de madera, si es un doble T, si es una L, si es una Z, si tiene una forma irregular. Nunca apareció eso. Recién aparece ahora cuando decimos es recta o es oblicua. Y es recta o es oblicua en función de que el plano donde actúan las fuerzas, lo que se llama plano de fuerzas, y cuando hablamos línea de fuerzas, es porque ese plano lo cortamos con el plano donde está contenida la sección transversal, esa que después vemos y dibujamos como doble T, como rectángulo, como sea. Entonces, si esa línea de fuerza coincide con un eje principal de inercia de la sección, entonces es flexión recta. ¿Cómo sabemos? Y si no, es oblicua. Ya no hay tutía. Si es paralela al eje, la línea de fuerzas coincide con un eje principal de inercia, es flexión recta. Si la línea de fuerzas no coincide con un eje principal de inercia, entonces es flexión oblicua, guste o no guste. Ahora viene el otro susto. Socorro, ¿qué es un eje principal de inercia? Bien, eje principal de inercia son ejes que cumplen con una característica geométrica muy particular. ¿Cómo los reconocemos? ¿O qué característica tienen primero? La particularidad, la propiedad que tienen es que si tenemos dos, son perpendiculares entre sí. Esa es una. Son perpendiculares entre sí.
Para uno de esos, el momento de inercia es mínimo. Andrés, ¿no lo viste el auricular ese Es mocho que decir, estaba que dando vuelta? ¿Qué? El es auricular aquel mocho eje para el ¿Mocho de? cual del celular todos este. los centímetros cuadrados que componen la sección No, están boludo, lo si yo más también lo pegados buscaba, boludo. posible. No me da miedo, boludo. No, ni idea. Creo que anda El por ahí, después otro nos eje podemos fijar No, para... acá no. principal Buenísimo que acá anda. Porque cuando te fuiste vos, es estuvo buscando algo, aquel el para el paquete lo cual puse de vuelta. Yo me acuerdo que la última vez lo el regulé por momento ahí. de inercia es máximo. Porque si el pelotudo Antonio se le ocurre trabajar mañana, de otra O vez, sea, como hoy a la mañana, ese eje ¿Cómo? respecto del cual si el pelotudo los Antonio se le ocurre trabajar de nuevo, centímetros cuadrados, como hoy a la mañana, Pero la es ese y sección, la otra. no, porque algunos no anda por el lo micrófono, menos están lo entonces más yo lo enchufo, separados aparece que tengo el posible. micrófono prendido, Por y no ejemplo, anda. Siempre una pieza va a tener una inercia mayor con respecto a X o a Y, ¿no? correcto. Generalmente, cuando se trata de tablas de perfiles, Sí. como por ejemplo los dobletes, el eje X está nombrado, no es obligatorio, pero es casi siempre así, está nombrado para donde tengo la inercia máxima. No sé si se alcanza a ver, espera, lo voy a poner más cerquita del... ¿Dónde está la cámara? Ahí. Ahí. Para la E, pues así, este eje sería el eje X y tiene la inercia máxima. ¿Por qué? Porque tengo bastante área, bastante separada de ahí, de ese eje. Las alas de arriba y abajo tienen una separación grande. En cambio, puesto así, para este eje, que es el que se llama Y, Va a ser menor. y sí, seguro, porque tenemos todo mucho más pegadito. Entonces no se olviden que el momento de inercia es ese centímetro cuadrado, esté donde esté, multiplicado por el cuadrado de la distancia a ese eje. Y acá las distancias son chicas, así que los cuadrados son chicos. Puesto así, son más grandes las distancias y por lo tanto el momento de inercia son así. Quiere decir que esos son los dos ejes principales. Otra característica es que si son ejes de simetría, son principales. Y en el caso del doble T, es evidente que hay un eje, que los dos ejes que mencionamos son de simetría. Ahora, si fuera una sección como esta, rectangular, acá, ahí está. Y también tenemos dos ejes de simetría. Este es un eje de simetría. Sí. Y este es el otro eje de simetría. Una consulta, profesor. Sí. Si la fuerza está paralela, pero desplazada un poquito al costado, sigue siendo, ahí ya no pasa por el eje de simetría. Qué buena pregunta. Entonces tenés torsión. Entonces tenés torsión porque te forma un momento. Sí, vas a tener torsión. Muy bien. Tiene que estar sobre el eje. Sí. No estamos considerando la posibilidad de la torsión. Muy bien, listo. Eso complica. Ahora, si la sección es cuadrada o es de sección circular, ahí hay infinitos ejes principales. Son todos. Porque por simetría son todos. En el caso del círculo es fácil verlo. Profe, una Cualquier consulta acerca de eso. cualquier eje es un diámetro. Nosotros, por ejemplo, en un perfil doble T, calculamos lo que es la inercia con respecto a un eje, ¿no? O sea, inercia en X y inercia en Y, llamado J o Y, ¿no? JX. J o Y, sí. Sí. En el
en lo que dijo usted, en una sección circular, digamos, hay inercia polar, ¿no? Tenés inercia polar, que es pi diámetro a la cuarta sobre 32, y tenés inercia también para la flexión. Espera. Si estamos en flexión, ahí está. Para cualquier diámetro, cualquier eje que pase por el baricentro, Sí. es lo mismo, son todos iguales. Es decir, ahí no tenés dos ejes principales, tenés infinitos. Y un solo momento de inercia, que es pi por el diámetro de la cuarta sobre 64, es la mitad del polar. Claro. En el caso de la sección cuadrada, y ahí no es tan fácil de ver, porque en una sección cuadrada, por ejemplo acá, tomamos el papelito este, que está fuera de la sección, esas vigas de madera de 10 por 10. Acá tengo un eje de simetría, este eje también es de simetría, ya tengo dos, pero este también es de simetría, la diagonal. 3. Y esta otra diagonal también. 4. Entonces lo que decimos es, si una sección, una figura geométrica, tiene más de dos ejes de simetría, tiene infinito. Hay una demostración matemática, no la vamos a hacer, pero créanme que es así. Ahora, puede ser que una figura tenga unas figuras geométricas, por ejemplo, el perfil U, el canal, tiene un solo eje de simetría. Bueno, ese es un principal. Y el perpendicular a él, aunque no es eje de simetría, también es principal. Es decir, mira que la dibujo. Profe, entonces, si una figura tiene más de dos ejes principales, ¿tiene infinitos? Sí, es el caso de la cuadrada. Sí, sí. Quería saber si La lo copié cuadrada, bien. la circular. Sección cuadrada y bueno, la circular es evidente que son ejes de simetría, que infinitos. Sí, sí. En el otro te podría quedar la duda. Acá en esta sección, por ejemplo, el eje rojo es eje de simetría. Es un principal. Pero el otro, el que es perpendicular a él, es el otro eje principal de inercia, aunque no sea de simetría. Es decir, la simetría nos ayuda para reconocerlos más fáciles, pero si una sección no tuviera absolutamente ninguna simetría, ya sea porque es una pieza natural o porque es una pieza, por ejemplo, artificial, pero por razones artísticas o lo que sea, está hecha sin ninguna simetría. Qué sé yo, se me ocurre pensar en las columnas, ahí en Barcelona, las columnas de la columnata del arquitecto este loco Gaudí. Y bueno, ahí no hay ninguna simetría, entonces podemos definir ejes principales, sí, los hay igual, aunque no haya ninguna
simetría. Y supongamos otro caso raro, que alguien quiera diseñar un ala de un avión o de un perfil para un alerón de automóvil. Ese perfil va a ser un perfil que no va a tener ningún eje de simetría, pero tiene dos ejes principales. ¿Cómo los podemos reconocer? Y podemos hacer algo tentativo. Fíjense, por ejemplo, la cosa esa que dibujé ahí. El baricentro estará por algún lugar. Supongamos que esté ahí donde puse el punto rojo. A ver. Acá. ¿Cómo sé que hay dos ejes principales? Sé que hay dos porque siempre los hay. ¿Cómo ubicarlos? Por supuesto que hay procedimientos matemáticos para hacerlo. Si yo puedo determinar las características respecto de dos ejes cualesquiera, lo que me resulte cómodo, o lo que tenga más a mano, después por fórmula puedo encontrar los principales. Pero cualitativamente podemos más o menos arrimarle el bochín para ver qué orientación pueden llegar a tener. Una posibilidad sería ir girando un eje, como estoy girando así despacito el lápiz, y ver más o menos dónde las secciones, las distintas zonas, están equilibradas. Es decir, dónde tengo la misma área de un lado y del otro, y dónde tengo más o menos la misma distribución. Más o menos, por ejemplo, ahí. Yo diría que esa es una de las posiciones posibles. No es que sea exactamente esa, pero que más o menos debe andar por ahí cerca. ¿Por qué? Y porque los elementos de área que están por ahí, los que están de un lado y los que están del otro, más o menos están repartidos en cuanto a ubicación. Estamos todos más o menos equidistantes. Tengo uno, por ejemplo, acá en esta punta, y bueno, pero tengo otro de esta otra punta que compensa. Más o menos por ahí debería andar. Y este sería el de mínima, porque evidentemente tenemos los puntos más cercanos a este eje. En cambio, si pongo el eje más o menos por acá, está claro que el momento de inercia respecto de esta posición va a ser más grande porque los elementos de área tienen mayores distancias. ¿Se alcanza a ver? Sí, va a estar más lejos del Camila, centro. ¿lo alcanzás a ver? Estás mirando ahí con Sí, cara sí, sí. extrañada. No, Bueno. pero porque están ladrando los perros, por eso me muteo. Ah, bueno. Ahora, esta no es la posición absoluta, exacta, pero más o menos me da una orientación. Y mucho por ahí no la voy a chingar. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Y para saber si la flexión que voy a poder tener ahí puede pasar, aunque sea en forma aproximada, por recta o va a ser oblicua. Nosotros no vamos a trabajar con eso, porque para trabajar con esto, con las fórmulas, y tendríamos que meternos más profundamente dentro de lo que es la geometría de las secciones y los momentos de segundo orden, y empezar a manejar o bien construcciones gráficas. Hay una circunferencia muy simpática que me permite no solo encontrar direcciones, sino también los valores, haciéndola en escala, por supuesto, los valores de los momentos de inercia para un eje cualquiera. Claro, la construcción de esa circunferencia implica tener algunos conocimientos que para la materia como la estamos viendo acá
no son esenciales y sería calentarles demasiado la cabeza. Por eso no les doy nada. Ahora, ayer estaba aburrido y me puse a resolver un ejercicio de flexión compuesta, sobre todo para verificar una vieja fórmula que había, que se usaba antes, y bueno, y lo hice gráficamente, hice la circunferencia de Moore, saqué los valores de ahí, verifiqué la fórmula, todo muy contento, pero porque estaba aburrido. Pero como para un caso de flexión oblicua, tenemos el otro camino, menos elegante desde el punto de vista conceptual, menos académico, pero muy práctico, que es dividir la flexión en dos. Como normalmente estamos trabajando con perfiles o con piezas, con una sección transversal, que hace que que los ejes principales los tengamos conocidos y los valores de los momentos de inercia respecto de esos ejes también conocidos, entonces, dada una línea de fuerza cualquiera, el momento lo descomponemos en las dos direcciones principales. Entonces resolvemos una flexión recta primero, la otra flexión recta después, y después sumamos todo. Es decir, tal vez sea un poquito más lento, tal vez, porque el otro sistema, según sea la geometría de la sección, puede llegar a ser complicado, pero de cualquier manera es una, ¿cómo decir? Es una herramienta práctica. Salgo del paso, llego a lo que quería llegar, que es las tensiones en el punto, o en la fibra más traccionada y la fibra más comprimida. Como normalmente me interesan los valores máximos, no me importa para este nivel de problemas, no me importa exactamente dónde va a estar el eje neutro. Porque acuérdense lo que les puse en ese apuntecito que les mandé. Cuando la flexión es recta, si esta es la línea de fuerzas, el eje neutro es el perpendicular. Por eso decíamos flexión recta. Pero si esta línea de fuerza, esta misma línea de fuerza, corresponde a flexión oblicua, porque no corresponde a un eje principal de inercia de la sección, el eje neutro no va a estar en esta posición, se va a inclinar. Va a estar formando un ángulo que no es recto. Por eso decimos flexión oblicua. La llamamos oblicua porque alguien descubrió que el eje neutro no era perpendicular a la línea de fuerza. ¿Me importa mucho? ¿Me importa poco? No lo sé. Si uno quiere estudiar más profundamente resistencia de materiales, sí le va a importar. Ahora, si yo pude llegar a decir, en esta sección, por ejemplo, porque la línea... Lo vamos a hacer. Vamos a hacer. Supongo que la línea de fuerza sea esta, la negra gruesa. Para el oeste. Supongamos que por alguna razón, a ver, acá lo ven. Que la línea de fuerzas es esta. ¿Por qué? Y porque las fuerzas son así, porque no son totalmente gravitatorias, o bien porque es gravitatoria, pero está el perfil inclinado. Está el perfil así. Para el caso da lo mismo. Lo que me interesa es la posición relativa entre la línea de fuerzas y el perfil. Ahora,
como una posibilidad conceptual de intuir para dónde va a quedar el eje neutro, hay una regla que se cumple siempre, que es la siguiente. Atenti, Camila. Supongamos que fuera flexión recta. Si fuera flexión recta, que no lo es, si fuera, el eje neutro sería como está el lápiz este amarillo, perpendicular a la línea de fuerza. ¿De acuerdo? Sí. Si fuera, pero no es. Sí, sí. Entonces, como no es, se va a inclinar, porque estamos en flexión oblicua. Entonces va a girar. El tema es, ¿para qué lado va a girar? Gira siguiendo esa vieja concepción que dice que el hilo se corta por lo más delgado o la cadena se rompe por el eslabón más débil. ¿Cuál es el eje más débil de la sección? El que tiene menos inercia. ¿Cuál es el de menos inercia? El negrito, el que había dibujado negro primero. El rojo es el de más inercia. Por lo tanto, desde esta posición, sí o sí, va a girar así. En qué horario. No sé si es horario o antihorario, no, me da igual. El tema es que va a girar buscando el más débil. O sea, desde esta posición, desde la perpendicular a la línea de fuerzas, va a girar buscando aproximarse al eje de menor inercia, al más débil. O sea, va a girar en este caso así. ¿Cuánto? ¿Mucho o poco? Bueno, eso es cuestión después de cuantificarlo, para eso hay fórmulas. Pero cuanto mayor sea la diferencia entre los momentos de inercia respecto de este eje Y y respecto de este eje X, cuanto más grande sea, más va a girar. Para los perfiles, U, normalmente, fíjense en la tablita que tienen, el JX y el JY varían bastante, en el doble T también. Así que es probable que el ángulo gire bastante, que se arrime a lo mejor casi hasta esto. Gira pero sin timidez. Gira bastante. Cuanto más parejos sean, o sea, cuanto menos diferencia haya entre el momento de inercia con respecto a este eje, que sería el mínimo, y respecto de este otro, que sería el máximo, si son más parejos los dos, y girará poco. O sea, desde acá girará unos pocos grados. Pero si la diferencia es grande, podemos prever que va a girar mucho. ¿Cómo lo podemos encontrar después? Gráficamente con la famosa circunferencia de Moore o por el medio de fórmulas. En general las fórmulas les desconfío un poco, primero hago la circunferencia de Moore y después hago la fórmula para tener el valor exacto. Porque en la circunferencia por ahí puedo medir un ángulo de 70 grados y en la realidad con la fórmula da 68,5. Y bueno, porque dibujé con poca precisión. Si dibujo con mucha precisión, a lo mejor le chingo por medio grado. Es decir, que eso les puede servir como para orientarse. Sobre todo, ¿saben para qué? A nivel de cómo estamos trabajando. Porque si hacemos la sumatoria descomponiendo en dos flexiones rectas, que es lo que les recomendé que hagan, van a encontrar un punto donde van a obtener
el punto más traccionado y el otro el más comprimido. Realmente para los perfiles son esquinas, ¿no? Algunas de las 4 esquinas que tienen los perfiles. Bueno, está clarísimo que esos dos puntos, el más traccionado y el más comprimido, tienen que estar uno de cada lado del eje neutro, no pueden estar los dos del mismo lado del eje neutro. Entonces, si más o menos tengo idea de cómo está el eje neutro, puedo verificar si los dos puntos que calculé es probable que esté bien lo que hice. Entonces, ¿con qué me guío? Y yo no sé para dónde va a estar el eje neutro, exactamente, el ángulo exacto, por lo menos no en forma directa. Pero sé más o menos para dónde tiene que ir. Entonces me fijo, calculé este punto el más traccionado, este el más comprimido. Y me dio el eje neutro así o así, pero me queda un punto de cada lado. Listo, está bien, me quedo tranquilo. Lo que hice está bien. Es decir, son, qué sé yo, herramientas que uno tiene para asegurarse de que lo que está haciendo está bien. Para los ingenieros y los ingenieros calculistas, asegurarse de que lo que uno va haciendo está bien es fundamental. Ahora Porque no. si el cálculo está mal y hay una avería, a uno se le viene el juicio encima. Ahora no. Más o menos lo mismo le puede pasar Si querés dejarlo ahí, a más un tarde primer oficial sí, cuando se me pinte. que calculó mal el rumbo o calculó mal la posición del buque y le pegó a una piedra en lugar de pasar bien por el canal. Y encima la piedra estaba en la carta. Se le viene un juicio. Sí o sí. Y lo más probable es que después termine buscando el trabajo de taxista. Porque en la empresa le van a pegar una patada en el trasero. Y si uno de ustedes hace mal una evaluación o un cálculo y toman una medida que implica, qué sé yo, una flexión de cigüeñal o una rotura de culata, y también se las van a ver en problemas. Es decir, cuando uno sale al mundo laboral, lamentablemente los errores se pagan caro. Entonces, lógicamente, siempre estamos usando elementos de control para verificar que lo que vamos haciendo está bien y no meter la pata. Uno de estudiante es un poco más inconsciente y dice, más o menos, sí, para cumplir. Pero cuando uno sale al mundo laboral, el para cumplir no funciona. Al menos para la gente normal como uno, ¿no? Hay algunos privilegiados que por ahí meten la pata y no pasa nada, ¿no? Todos son con alguna palanca política o ese tipo de cosas que uno no debería comentar en forma académica, porque son las cosas que no deberían suceder en el mundo. Pero sí, está bien, suceden. Pero nosotros no vamos a tener esa suerte. Así que son todas cosas que uno, por supuesto, si tuviéramos un problema de electrónica o de electricidad, debe haber montones de pautas para saber si lo que uno hace está bien o mal, y esa yo no conozco ninguna, pues no es un tema que maneje. Así que eso le dejo el paso a algún electricista. Pero en todos los ámbitos hay cosas, y en el campo estructural, en el cálculo de los cálculos de estructura, cálculo de resistencia, y están estas pequeñas cosas de saber para dónde tiene que ir, aunque no sepa exactamente dónde, qué ángulo, pero por lo menos si está entre 60 y 80, y por ahí está bien. Para mí está bien, porque es cualitativo. A eso quería ir. Es una recomendación que yo no se lo voy a tomar esto, porque para mí excede al nivel de la materia.
Basta en saber que si es una proyección oblicua tenemos que descomponer en dos y se acabó. El tema es que cuando uno lo hace y tener esta herramienta adicional, que no les voy a demostrar la circunferencia de Moore, no les voy a demostrar las fórmulas que vienen de los... Son fórmulas, viene todo de trigonometría, porque, a ver, vamos a hacer otro dibujito para aclarar el concepto, aunque no venga la idea. A ver si se aclara la figura. Ahí está. El momento de inercia de esta figura respecto de este eje, supongamos que bueno, que es baricéntrico, dice, podría no serlo, ¿no? Porque hay infinitas posibilidades, pero digamos, uno siempre trabaja con ejes baricéntricos, porque son los más importantes. Entonces, necesito el momento de inercia respecto a este eje. Eso implica considerar cada elemento de superficie, cada centímetro cuadrado, y multiplicarlo por el cuadrado de esta distancia, y después sumarle esta área por el cuadrado de esta distancia, y así todas. Esa es la definición del momento de inercia. Entonces, si cambia la posición del eje, ¿qué cambió? La figura es la misma. Y los elementos estos son los mismos. ¿Qué cambiaron? Las distancias. Antes de este elemento tenía esta distancia y ahora tengo esta distancia. Y antes tenía esta distancia y ahora tengo esta otra distancia. Y así para todos los demás puntos. Pero si yo ya este lo tenía calculado y sabía cuánto valía, puedo pasar a este, porque la relación entre esta distancia y esta distancia es una relación geométrica. Sí, forma un triángulo. Forman triángulos o forman trapecios, pero se puede obtener el cambio por fórmulas trigonométricas. Esas mismas fórmulas trigonométricas son las que finalmente van a determinar las fórmulas que corresponden a lo que se llama giros de eje, es decir, los momentos de inercia para ejes rotados. Acuérdense que vimos una que era fácil, que era la de Steiner. Steiner, alemán. Es decir, que era para ejes paralelos. Tenía el momento de inercia respecto de un eje y quería saber el momento de inercia respecto de otro eje paralelo. Era muy fácil, era una pavadita. Se demostraba fácil y la di. De la misma manera se pueden hacer las demostraciones para ejes girados, que trigonométricamente es más complicado, entonces es un poco más elaborado para hacer. Cuando uno la termina de hacer, resulta que esas ecuaciones son ecuaciones de una circunferencia. Entonces uno puede construir la circunferencia en escala y hacer las mediciones en base a esa circunferencia, que es el descubrimiento que hizo este ingeniero alemán Otto Mohr. Entonces, bueno, circunferencia de Mohr, que no se quedó en esta circunferencia de Mohr para las geometrías de secciones. Después tiene otra circunferencia de Mohr, que en algún momento las podrán ver en los libros, que es para las tensiones, cuando tenemos las tensiones en un determinado plano, ver qué tensiones tengo en otro plano.
para poder sacar el estado total de tensiones. Son cosas que se van agregando en el conocimiento. Y Moore, para cualquier estudiante de ingeniería, es, qué sé yo, no sé, como, para electricidad, Kirchhoff, o algún otro para... Maradona para el fútbol. Más o menos Maradona para el fútbol, sí. Mientras lo dejemos para el fútbol solo, está fenómeno. Uno de los mejores jugadores que hubo. Exactamente. Habría que ver con Pelé y ahora con Messi, pero bueno, más o menos, entre eso y algún otro más que anda por ahí, hay un alemán austríaco que parece que es muy bueno también, no me acuerdo del apellido, pero es un fenómeno el tipo también. Bueno, son cosas raras. Bueno, este Moore es como Marconi para la radio, ese tipo de son medio genios. Pero bueno, es demasiado nivel para ustedes. O sea, entonces no se justifica darlo. Lo daba en el ITBA cuando daba resistencia de materiales para los mecánicos. Bueno, creo que ya sobreabundé en explicaciones para las preguntas, pero creo que les queda claro ahora las disquisiciones de lo que es flexión simple, compuesta, pura, Las rectas, los transversal líneas. o corte, y después recta y oblicua. Y no queda mucho más allá para eso. En cuanto a definiciones y conceptos, están todos, creo que aclarados debidamente. ¿Qué otra consulta? A ver. Profe, tengo una duda. Pongamos como ejemplo de que tengo que hacer una losa. Y bueno, le pongo unos tirantes de madera. Al calcular la tensión admisible, me dice que la madera que yo voy a ocupar no admite la cantidad de carga. Yo lo que tengo que hacer es... A ver si se me ve. ¿Qué querés poner? ¿Querés poner vigas de madera? Sí, o sea, lo que quería preguntar era si, a ver si se ve ahí. Espera Lo que que no lo tengo veo. que hacer es... No, está borroso, no se ve el dibujo. Bueno, Alejalo un poquito de la pantalla. a ver si se ve así. Podés compartir pantalla, a lo mejor. No, porque lo hice acá. Lo que tengo que hacer es aumentar lo que sería la altura del canto, ¿no? Porque la fórmula dice que está al cubo. Sí, señor, tenés que aumentar la altura. Muy bien. Esa era mi duda, profesor. O bien la otra que tenés es ponerlas más juntas. ¿A qué distancia tenés cada tirante? ¿Qué separación entre tirantes tenías? Tenía 2 metros. Adelante. ¿Y qué largo tienen esos tirantes? El largo total. El largo de Quiero cada decir, tirante. son 3 metros. O sea, tenés tirantes de 3 metros apoyados en los extremos. Sí. Pero bueno, es como que tuvieras estos y tenés 3 metros de largo total, así, apoyado acá y apoyado acá. Y de estos, está bien, no es un doble T, son rectangulares o son de madera, tenés uno y otro a 2 metros. Sí. Fíjate si a lo mejor colocándolos a 1 metro de separación, no te bajan las tensiones lo suficiente. No sé en cuánto estabas excedido. Ahí tenés que comprar un tirante más. Uno Sí. o dos tirantes.
Uno o dos tirantes más, sí, claro. Y después arriba de la madera, ¿qué va a ir? Arriba de esos tirantes, ¿qué vas a poner? ¿Como profesor? Arriba de esos tirantes, ¿qué ibas a poner? No, iba a hacer, primero iba a poner esos tirantes y quería hacer una losa de cemento, pero ¿Arriba no de los muy ancha. tirantes? Sí, era para saber si se podía hacer con ese o directamente comprar los que son, creo que son de cemento atravesado por un hierro, Sí, claro. Hormigón que me son los tirantes de dice. cemento. Me parece medio extraño. No sé si es tan extraño. Igual no es todo cemento, tienen los que son los cuadrados grandes de Tergopol. ¿El Tergopol es ese nuevo material que es durito? Que El tiene tergopol, no contacto. sé qué es. No, eso que vos decís, Durlo. Ah, ese, Eso. durlo. Eso tiene hielo. Durlo. Me estoy acordando de una construcción, es un sistema algo viejo, que es, que lo vi en Uruguay, a ver, espera. Que era un techo, ¿no? Entonces tenías, era una cosa medio complicada porque arriba tenía tejas todavía, ¿no? Pero supongamos que estos eran los tirantes de madera y más o menos tenían de 3 metros de largo entre apoyos, ¿no? De luz. Pero la separación era mucho menor, era de 60 centímetros, una cosa así. Y tenía acá arriba ladrillo a la vista. Es como que acá entonces los ladrillos cubren así. Y por encima de esos ladrillos debía haber alguna capa niveladora de cemento. El tema es que hacer así, si vas a poner hormigón y ese tipo de cosas, es muy pesado el hormigón y a lo mejor te conviene poner aquí, en lugar de madera, colocar perfiles doble T o esas viguetas que vienen. Las que parecen una Por T ejemplo, de cabeza. mirá, si en lugar de la madera, eso era porque era, digamos, era un hotel, entonces para que estuvieran más a la vista, ser más bonito, entonces tenía los ladrillos a la vista y todo eso. Entonces queda muy bonito. La madera pintada de blanco, los ladrillos así, perfecto. Si en lugar de esto pones los dobletes, estos de 150 o una cosa por el estilo, y pones los ladrillos así también, trabados, esa solución la tengo en casa, pues en el sótano. El techo del sótano son vigas que están así y tienen los ladrillos puestos. Ahora te lo dibujo.
decir, son soluciones viejas, pero bueno, funcionan. Es decir, los ladrillos, en lugar de estar apoyados hacia arriba, como en la parte plana de la madera, a ver que se quita la lápiz, están calzados ahí, apoyados en el ala del doble T. Sí, sí. Entonces, claro, la separación de estos es el largo de 2 ladrillos, así que son 60 centímetros. Sí, Y los sí. ladrillos Ahí quedan tiene- trabados así con una pequeña inclinación entre ellos, ¿no? No está totalmente horizontales, están un pelín así inclinado para que trabe. Sí, sí. Y si no, lo otro que tenés son esas que vienen que son los que llaman viguetas. Colocas viguetas y después entre vigueta y vigueta colocas o vienen unos ladrillos especiales o pones ladrillos comunes, lo que te resulta más económico. Sí, sí, esas viguetas, vi la que son como una T de cabeza. Sí, tal cual. Sí, son de cemento y tienen hierro. Y además te dicen, ya están calculadas y en el corralón tienen la tablita y creo que en alguna página de internet también la tienen y te dan la resistencia, cuántos kilos por metro cuadrado de losa le podés poner arriba, en función de la longitud que tengas. Wow. Profe, muchas gracias por la consulta. No, por nada. Del dibujo este sacaste foto o algo como para tener No, ideas. simplemente sí, esta clase igual está grabada. Ahora yo cuando la reveo la copio, profesor. Ah, está bien. El tema este de la madera con los ladrillos del Hotel del Uruguay, ese queda muy bonito. Porque después la madera la pintas de blanco o la pintas de marrón oscuro y te queda el ladrillo a la vista. O los ladrillos. Y entonces lo mirás y queda muy bonito. Y las juntas entre ladrillos, claro, ahí tenés mucho trabajo en prolijar, porque del lado de arriba le tiras la carga de cemento para emparejar, pero después por abajo tenés que ir dándole con cuidado las juntas entre ladrillo y ladrillo, que en el hotel estaban en blanco, para que te quede prolijo, ¿no? Porque si no te va a quedar algo irregular. Entonces con la Sí, sí. espátula le han dado con yeso o con algo para nivelar bien y dejarlo todo al ras digamos, la junta, ¿no? Nivelar la junta. Queda precioso, te digo, ¿no? Mirás eso y queda muy lindo. Profe, yo tenía una consulta. Por ejemplo, haciendo de cuenta que esto es un rectángulo, ¿no? Que este hueco no está. Sí, Suponiendo que yo tengo fuerzas en este sentido, ¿no? El Sí. eje neutro sería este. Este sería el eje neutro. perfecto. La fórmula dice que es base por altura al cubo sobre 12. Sí, Si yo tengo la fuerza acá, así, en el eje Y, ¿no? sí. Sería base por la altura, por esta altura al cuadrado, o tomo la No, base como esto al y la cubo. al La cubo. base es altura al cubo dividido 12. Pero yo digo, si las fuerzas están así, la base es esta de acá o Sí. esta de acá. No, la base es la que marcaste primero, esa. Esta de acá. La En altura cambio, es en el sentido de la fuerza. La está altura bien. es en el sentido de la fuerza. Entonces, si yo tengo la fuerza en este sentido, este sería mi eje neutro, el eje Y, y esto sería base por altura, al Perfecto. cubo sobre 12. ¿Está Sí, bien? está perfecto.
Ah, bien, esa era la duda. ¿Alguna otra? No, profe, lo que le quería comentar es que hoy que tuvimos que rendir, tuvimos un inconveniente de que tardaron mucho en subir a Educativa para iniciar el parcial. Si eso lo puede tramitar antes de llegar a último momento, más que nada. ¿Cómo Porque fue todavía no. eso? Y por ejemplo, No entendí. mañana, por ejemplo, tenemos que tramitar, tenemos que dar análisis matemático. Ajá. Y todavía no sabemos si la vamos a rendir porque el profesor tiene que subir el parcial a Educativa para que sea formal. No tengo la menor idea cómo es eso. Puede ser que Claro, porque si es un examen escrito, ¿es un examen escrito o es oral? No, No, profe, es escrito. Es escrito, pero por ejemplo, motores también es oral. Y está registrado. Parece que todas las Claro. materias tienen que estar registradas. No, eso sí porque graban los exámenes, pero eso creo que lo graba la escuela. Sí, profesor, pero Churrarín toma un oral, él también. Pero él Sí. sube a la plataforma el examen y pone que va a ser oral. O sea, como que a la plataforma, aunque sea oral, hay que subirlo igual. Claro, que quede Ah. cargado la materia. Nadie me explicó eso. ¿Cómo es el asunto? Esto no sé Pero no es la escuela que hace el que prepara el examen y hace la... Se supone que sí, pero bueno. no sé si hay que hablar con el señor Ruiz Arispe. Sí, mañana le voy a poner un mail. O sea, profe, No sabemos bien cómo es la metodología para los profesores de cargar el examen oral o el examen escrito en la plataforma educativa. Por eso le tiene que